Cerebro opera a nivel cuántico. Generación de bifotones entrelazados en la vaina de mielina. La conciencia en el cerebro depende de las actividades sincronizadas de millones de neuronas, pero el mecanismo responsable de orquestar dicha sincronización sigue siendo difícil de determinar. En este estudio, empleamos la electrodinámica cuántica de cavidades, CQED, para explorar la generación de bifotones entrelazados a través de la emisión en cascada en el espectro de vibración de los enlaces Che dentro de las colas de las moléculas lipídicas. Los resultados indican que la cavidad cilíndrica formada por una vaina de mielina puede facilitar la emisión espontánea de fotones desde los modos vibracionales y generar una cantidad significativa de pares de fotones entrelazados. Por lo tanto, la abundancia de unidades de vibración de enlaces Che en las neuronas puede servir como una fuente de recursos de entrelazamiento cuántico para el sistema nervioso. El hallazgo puede ofrecer información sobre la capacidad del cerebro para aprovechar estos recursos para la transferencia de información cuántica, lo que dilucida una fuente potencial para la actividad sincronizada de las neuronas. 1. ¿Qué problema están intentando resolver? El cerebro realiza tareas complejas, como la conciencia, gracias a la sincronización de millones de neuronas que actúan juntas. Pero, ¿cómo se sincronizan estas neuronas? Esa es una pregunta que los científicos aún no han podido responder completamente. El artículo que estamos analizando sugiere una posible explicación. Los fotones entrelazados cuánticamente podrían ser parte del proceso que sincroniza las neuronas. Este entrelazamiento cuántico es una propiedad que permite que dos partículas, como fotones, estén conectadas de manera que lo que le ocurre a una afecte a la otra, sin importar la distancia que las separe. 2. ¿Qué estudian en este trabajo? Los autores investigan cómo la vaina de mielina, una cubierta que rodea los axones, las autopistas que llevan señales eléctricas dentro de las neuronas, puede generar bifotones entrelazados. Los bifotones son simplemente dos fotones, partículas de luz, que están entrelazados entre sí. Para entender esto, imagina que los axones son como cables eléctricos y la mielina es el aislante alrededor de esos cables. Lo interesante aquí es que la mielina no solo protege y acelera los impulsos eléctricos, sino que puede comportarse como una especie de cavidad que atrapa fotones y ayuda a generar estos bifotones entrelazados. 3. ¿Cómo funciona esto? Aquí es donde entra la ciencia cuántica. La mielina está hecha de lípidos, grasas, que tienen enlaces químicos llamados enlaces CH, carbono-hidrógeno. Estos enlaces pueden vibrar, y al hacerlo, generan pequeños impulsos de energía. En este estudio, los investigadores proponen que cuando estos enlaces CH vibran en la mielina, pueden emitir fotones de luz en pares. Lo que hace especial este proceso es que, dentro de la estructura cilíndrica de la mielina, estos fotones pueden quedar atrapados y entrelazarse cuánticamente. Este entrelazamiento significa que los fotones están conectados de tal forma que, si algo cambia en uno, el otro responde instantáneamente, aunque estén separados por una gran distancia. 4. ¿Por qué esto es importante? Lo que hace intrigante este descubrimiento es que estos bifotones entrelazados podrían ser clave para sincronizar las neuronas. Imagina que las neuronas del cerebro están a gran distancia unas de otras. Si estos bifotones entrelazados se generan en la mielina de una neurona, podrían permitir que la señal de una neurona afecte instantáneamente a otra neurona lejana, ayudando así a la sincronización de sus actividades. Este proceso cuántico podría ser una especie de truco del cerebro para coordinar todas las neuronas rápidamente, permitiendo que funcionen como un equipo bien sincronizado. Esto es importante porque nos da una pista de cómo el cerebro puede hacer cosas tan complicadas como la conciencia, la percepción o incluso pensar. 5. ¿Qué relevancia tiene esto para la ciencia? Este estudio combina neurociencia con física cuántica de una manera muy novedosa. Hasta ahora, hemos entendido la mielina principalmente como una especie de aislante eléctrico, pero este estudio sugiere que la mielina también puede tener un papel en la comunicación cuántica entre las neuronas.
Esto podría abrir nuevas áreas de investigación sobre cómo el cerebro funciona a nivel cuántico, un tema que ha sido debatido durante décadas. Además, entender mejor cómo se produce este entrelazamiento cuántico en la mielina podría ayudarnos a comprender algunas enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, donde la mielina se deteriora, afectando la comunicación entre las neuronas. Ejemplo para visualizarlo. Imagina que tienes dos guitarras afinadas exactamente igual. Si tocas una cuerda en una guitarra, la cuerda correspondiente de la otra guitarra empezará a vibrar, aunque no la hayas tocado. Esto es similar a lo que sucede con los fotones entrelazados. Si uno de los fotones cambia, el otro lo siente instantáneamente, aunque estén a distancia. En el cerebro, estos fotones entrelazados podrían ayudar a que las neuronas trabajen en armonía, como si tocaran la misma melodía a través de largas distancias. 6. Conclusión. Este estudio sugiere que la vaina de mielina podría ser algo más que un simple aislante en el cerebro. Podría generar bifotones entrelazados que ayuden a sincronizar las neuronas, lo que podría explicar en parte cómo funciona el cerebro a gran escala. Esto conecta dos campos muy diferentes, la neurociencia y la física cuántica, en una posible solución para un problema complejo, cómo se sincronizan las neuronas del cerebro. Introducción. Comprender las complejidades del cerebro humano y sus funciones ha sido siempre un enigma intrigante y desafiante. La sincronización de las neuronas dentro de la corteza cerebral sirve como base para diversos procesos neurobiológicos. 1. Estrechamente vinculados a anomalías en la función cerebral y enfermedades cerebrales. 2. En particular, la enfermedad de Parkinson manifiesta una pérdida de sincronización de la actividad neuronal en regiones con neuronas dañadas. 3. A pesar de estas observaciones, los mecanismos que sustentan la sincronización precisa de la actividad neuronal siguen siendo desconocidos. 4. Lo que requiere una investigación interdisciplinaria, en particular en los ámbitos de la neurociencia y la física cuántica. En las últimas décadas, la computación cuántica, que aprovecha las características únicas del entrelazamiento cuántico, ha sido testigo de un éxito notable. 5. Los experimentos que validan las correlaciones no locales en el entrelazamiento cuántico. 6. Han permitido que la computación cuántica supere a sus contrapartes clásicas en tareas, como los algoritmos de Xie, 7, y Grover, 8. La aplicabilidad de la computación cuántica a la neurociencia fue propuesta inicialmente por Penrose, quien sugirió un papel para los microtúbulos en la computación cuántica dentro del cerebro. 4. Y explorada más a fondo, por ejemplo, por Fisher, quien propuso los espines nucleares como mediadores. 9. A pesar de las desviaciones experimentales de las predicciones de estos modelos. 10. 11. Las correlaciones no locales inherentes al entrelazamiento cuántico siguen siendo fascinantes. Estudios recientes destacan el papel del fotón como un objeto cuántico, no solo en plantas y bacterias sino también en las actividades de la vida animal. 12. Los ejemplos incluyen fotones de infrarrojo medio, MIR, de la hidrólisis de ATP que impulsa la replicación del ADN. 13. Y polaritones, formados por luz visible acoplados de manera coherente y resonante a los excitones de las moléculas de clorofila en los cloroplastos que facilitan la transferencia eficiente de energía en la fotosíntesis. 14. La emisión de fotones ultradébiles, UP, en los organismos vivos, tradicionalmente considerada el fotón SMIR, que se procesan como subproductos metabólicos, ahora está implicado en la función neuronal. 15. Además, los fotones MIR a 53,7 THz modulan y actividad de los canales iónicos, señalización neuronal y comportamiento sensoriomotor. 16. Los fotones liberados durante el ciclo del TCA en las neuronas se acoplan resonantemente a los fibrones de enlace Che en las moléculas lipídicas, alterando posiblemente la constante dieléctrica de la membrana para mejorar la conducción del potencial de acción. 17. Estos hallazgos
aunque cada uno puede requerir un mayor escrutinio, ofrecen una perspectiva alternativa sobre la importancia de la luz en la actividad neuronal. La vaina de mielina, una membrana lipídica que recubre la cara externa del axón de una neurona, proporciona energía al axón, mejora la conducción del potencial de acción y actúa como aislante en el sistema nervioso. 18. La función anormal de la mielina o el daño a la estructura de la mielina están fuertemente asociados con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Alzheimer. 19. La vaina de mielina generalmente se considera solo como un aislante. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere la plasticidad de la mielina, lo que indica su papel, más allá del aislamiento y su potencial para promover la sincronización de la fase neuronal. 20. Este estudio demuestra que el espectro vibracional de los enlaces Che en las colas de las moléculas lipídicas dentro de las cavidades cilíndricas formadas por el envoltorio de la vaina de mielina puede generar pares de fotones entrelazados cuánticamente a través de la radiación en cascada desde el segundo estado excitado hasta el estado fundamental. En la sección 2, establecemos la estructura cilíndrica bien definida del axón debajo de la vaina de mielina y analizamos la cuantificación del campo electromagnético dentro de la cavidad cilíndrica. Mostramos que, dentro de la región infrarroja y, bajo la aproximación dipolar, los procesos de dos fotones en el espectro vibracional están predominantemente gobernados por la radiación en cascada de las interacciones dipolares. En la sección 3, utilizando el análisis de Smith, evaluamos el grado de entrelazamiento cuántico en sistemas bifotónicos y ejemplificamos el potencial para generar entrelazamiento cuántico en sistemas neuronales utilizando datos estructurales reales de neuronas mielinizadas de experimentos. En la sección 4. Aprovechando las propiedades de correlación no local del entrelazamiento cuántico, se puede especular que el entrelazamiento cuántico sincronizará efectivamente la actividad neuronal en todo el cerebro, arrojando luz sobre el rompecabezas de la sincronización, cavidad cilíndrica formada por la vaina de mielina, como se muestra en la figura 1a. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, SNC, forman vainas de mielina, envolviendo membranas ricas en lípidos alrededor de los axones, y debido a su alto contenido de mielina, que es de color blanco, los axones rodeados por vainas de mielina en el SNC se denominan materia blanca. 21. Más de la mitad del cerebro humano es materia blanca, que sustenta la transmisión rápida y simultánea de información entre numerosas áreas de materia gris del SNC. 20. La formación de microcavidades es crucial en la transferencia de energía mediada por el citón polarón en el progreso reciente de explicar el mecanismo de transferencia de energía de alta eficiencia. 14. 22. La reflexión total de la luz que satisface la condición de onda evanescente en la pared interna de la cavidad provoca el confinamiento de fotones por la cavidad. La vaina de mielina, que generalmente consta de 102 las bicapas lipídicas, figura 1c, que envuelven el axón sirven principalmente como aislante en las neuronas y pueden tener un mejor efecto de confinamiento sobre los fotones debido a la formación de polaritones en la vaina de mielina. 17. Por simplicidad y sin pérdida de generalidad, es razonable considerar la pared exterior de la vaina de mielina como una pared conductora perfecta, considerando únicamente que los campos electromagnéticos no se filtran fuera de la vaina de mielina. Envuelta concéntricamente, alrededor de la periferia del axón, la mielina junto con el axón forma una estructura similar a un cilindro y, en base a este hecho, consideramos a los axones neuronales mielinizados como cilindros, figura 1b. El grosor de la vaina de mielina generalmente está en el rango de 1-3 micrómetros, 23. La relación entre la longitud entre dos nodos vecinos de Ranvier y el grosor de la vaina de mielina es 100 y el ancho de los nodos de Ranvier generalmente está en el rango de 1-2 m, 24,
de modo que podemos ignorar los huecos causados por los nódulos de Ranvier y considerar las múltiples vainas de mielina fusionadas como un todo. De esta manera, vemos la porción axonal, recubierta de mielina de toda la neurona mielinizada como un cilindro con paredes conductoras, como se muestra en la figura 1b. El dipolo del enlace Che en la cola lipídica se encuentra entre los radios interno y externo, AYB, el hamiltoniano de los campos electromagnéticos, cuantificados y del campo eléctrico dentro de la cavidad cilíndrica. Se puede escribir respectivamente como 25, cascada radiactiva dentro del oscilador Morse de 3 niveles. En esta sección, primero presentamos el oscilador Morse, que se utiliza ampliamente para representar la vibración de los enlaces químicos. Luego, analizamos los procesos de dos fotones mediante una cascada radiactiva por interacción dipolar. Para obtener la función de onda real del bifotón, utilizamos los datos de tamaño real de las neuronas mielinizadas mediante experimentos a enlaces químicos descritos por osciladores Morse. A diferencia de la rotación de un enlace químico y sus niveles de energía electrónica, figura 2b, las transiciones en el espectro de energía vibracional son típicamente del orden de 0,1 eV, lo que las coloca en la banda del infrarrojo medio. Esta banda se encuentra en el rango que tiene una influencia significativa en la actividad neuronal. Las vibraciones de los enlaces químicos son generalmente osciladores anarmónicos y los niveles de energía no están espaciados de manera uniforme. Para describir las vibraciones anarmónicas, adoptamos osciladores Morse 26 para describir las vibraciones reales de los enlaces químicos, como se muestra en la figura 2b. La ventaja de utilizar un oscilador Morse es que su ecuación determinante de Schrödinger tiene una solución analítica, lo que nos hace muy conveniente calcular el momento dipolar del enlace químico. La función potencial del oscilador Morse se puede escribir como 27, donde AMI es la longitud del enlace en equilibrio, μL representan, respectivamente, la profundidad y el ancho del pozo potencial. Su ecuación estacionaria de Schrödinger tiene una solución analítica, que son sustituciones variables, cavidad cilíndrica formada por la vaina de mielina. A. Los axones de las neuronas mielinizadas tienen varios segmentos de vainas de mielina envueltos en membranas lipídicas de diferentes oligodendrocitos. El espacio entre los dos segmentos de la vaina de mielina se denomina nódulo de Ranvier y suele ser de 1-2 micrómetros de longitud, mientras que cada segmento de la vaina de mielina mide típicamente alrededor de 100 micrómetros de longitud. El espacio en el nódulo de Ranvier es despreciable para todo el axón. B. Considere todo el axón recubierto de mielina como un cilindro de longitudio, con el radio del axón desnudo como A, el radio del recubierto como O, y el eje central como el eje Z. C. Las moléculas de fosfolípidos, como componente principal de la mielina, tienen colas que consisten en una gran cantidad de enlaces Che. Unción de onda bifotónica mediante radiación en cascada. El hamiltoniano de la interacción de la materia con un campo electromagnético se escribe habitualmente como donde π son el momento de la materia y el potencial vectorial del campo electromagnético, respectivamente, y gramos es la relación giromagnética de la partícula. Los dos últimos términos describen procesos de dos fotones bajo campos electromagnéticos fuertes e interacciones fuertes, 29, respectivamente, que deben ignorarse considerando que los entornos de campos fuertes no suelen existir en las neuronas. Bajo la aproximación de onda larga, o aproximación dipolar, el primer término puede escribirse como de μ, donde d y μ son el momento dipolar de la partícula y el campo eléctrico, respectivamente. El proceso de emisión de dos fotones saltando del primer estado excitado al estado fundamental bajo interacción dipolar está prohibido, por lo que consideraremos el proceso de emisión de dos fotones desde el segundo estado excitado al estado fundamental mediante radiación en cascada, 30, como se muestra en la figura 2,
C. Como el desplazamiento vibracional del enlace químico suele ser del orden de 10⁻⁴ a los órdenes de magnitud de las constantes de acoplamiento gramo y gramo a continuación se muestran, aproximadamente 107 Hz. Esto es mucho más pequeño que 1014 Hz de los propios niveles vibracionales. Por lo tanto, generalmente, se cumple una condición de acoplamiento débil y podemos consideremos la llamada aproximación de onda rotacional, RWA, en virtud de la cual se descartan los términos que oscilan rápidamente en la imagen de interacción de Dirac. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podría haber problemas con RWA a medida que el acoplamiento se hace más fuerte. 31. La aproximación puede servir como punto de partida en el contexto actual para las emisiones en cascada de interés que surgen, principalmente de procesos de oscilación lenta que conservan la energía total, la emisión en cascada a partir del espectro vibracional. A. Fórmula esquelética de una molécula de fosfolípido, en la que la parte roja representa la cadena de carbono en la cola, que consta de varios grupos metileno y 2 grupos metilo. B. Izquierda, diagrama esquemático de los niveles de energía molecular, con los niveles de energía electrónica indicados en violeta, los niveles de energía rotacional en negro y los niveles de energía vibracional en rojo. Derecha, los niveles de energía vibracional se representan generalmente mediante osciladores de Morse. El punto más bajo de la energía potencial corresponde a la longitud de enlace de equilibrio del enlace químico, AMI, y la profundidad de la energía potencial caracteriza la energía de disociación, Mi. C. Emisión en cascada en un sistema de 3 niveles. Esta figura representa un sistema de 3 niveles que vuelve al estado fundamental desde el segundo estado excitado emitiendo fotones con frecuencias así case 2,1 y 1,0 son las tasas de transición o el recíproco de la vida útil entre estados. Evaluación del entrelazamiento mediante descomposición Smith. En la sección anterior obtuvimos la función de onda del sistema bifotónico. Ahora evaluamos el grado de entrelazamiento de este sistema. En mecánica cuántica, el estado puro de un sistema bipartito se describe mediante una función de onda. Ohmio, incógnita 1 y 2, cual incógnita 1 y incógnita 2. Representar cualquier grado de libertad de las dos partículas, coordenadas, momento, polarización o frecuencia, etc. 34. En el caso discreto, la función de onda se puede escribir como ecuación 35. Según el análisis de Smith, 35, siempre se puede expandir con 2 bases adjuntas, debido a los niveles de energía discretos dentro de la cavidad de mielina. Existen casos en los que los modos electromagnéticos residen en ambos lados de las frecuencias vibratorias, 1,0 y 2,1, y están en proximidad, conducen a un entrelazamiento significativo. Esto surge de que los fotones son partículas indistinguibles, lo que implica que medir la frecuencia de un fotón imparte información parcial sobre el otro. Por el contrario, cuando un modo electromagnético discreto corresponde con precisión a 1,0 y 2,1, domina, lo que da como resultado una entropía mínima. La constante de acoplamiento molecular en la ecuación 22 es de aproximadamente un orden de magnitud de 107 y las tasas de transición, ancho de línea natural, son de aproximadamente un orden de magnitud de 104, que es pequeña y despreciable en comparación con las frecuencias de los niveles de energía de fotones y vibraciones. En el denominador, que son aproximadamente 10-14 los niveles discretos de energía están determinados únicamente por la geometría de la mielina, lo que hace que la creación y disponibilidad de entrelazamiento dependa completamente del tamaño de la mielina. A diferencia de la radiación en cascada del espectro vibracional en el espacio libre, que se caracteriza por anchos de línea extremadamente estrechos y modos electromagnéticos continuos, la radiación en cascada de fotones dentro de la vaina de mielina tiene solo un modo, fotones correspondientes a frecuencias. Discusiones. En resumen,
Los resultados del proceso de emisión de fotones en cascada por CQED y óptica cuántica indican que los bifotones en entrelazamiento cuántico pueden liberarse a través de radiación en cascada en el espectro vibracional de enlaces Che en las colas de moléculas lipídicas dentro de cavidades cilíndricas encerradas por mielina neuronal. La presencia de modos electromagnéticos discretos, debido a la estructura de la cavidad formada por la vaina de mielina, que la distingue de los modos electromagnéticos continuos del espacio libre, da como resultado la producción frecuente de pares de fotones altamente entrelazados permitidos dentro de la cavidad de mielina. En particular, debido a la presencia de microcavidades, el acoplamiento puede mejorarse significativamente en comparación con el del espacio libre, lo que indica una mayor probabilidad de emisión de fotones. Cabe señalar que nuestro modelo es muy rudimentario. El campo electromagnético real debe tener en cuenta el acoplamiento de fotones a los conjuntos de vibrones, es decir, polaritones, que deben considerarse en estudios futuros. Como se muestra en la figura 5b, el grado de entrelazamiento es relativamente alto cuando el grosor de la vaina de mielina está entre 0,8 y 1,1 micrómetros. Tomando el radio del axón como 2 micrómetros, esto corresponde a una relación de los radios interior barra diagonal exterior de 0,65, 0,72, cerca del valor de la literatura de 0,6, 0,8, 24, 37. El entrelazamiento disminuye rápidamente a medida que el espesor de la mielina disminuye más allá de esta proporción. Los resultados clínicos muestran que la mielina se vuelve más delgada con la edad y la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas aumenta. 38, 39. Estas observaciones pueden subrayar una relación adicional entre los dos fenómenos. Por último, como consecuencia de la naturaleza de esta investigación, podemos prescindir de algunas especulaciones en esta etapa. Se ha demostrado experimentalmente que la energía de la luz infrarroja media a 53,53 tercios tiene un efecto modulador sobre la actividad de K y canales iónicos. Además, la actividad es fuerte y no proporcional al número de fotones, 16. Una explicación es que los 8 enlaces E igual a O en un canal iónico pueden estar en un estado crítico de máxima superradiación. Tal estado tiene la energía de 3 enlaces E igual a O excitados cuyo valor es aproximadamente igual al de la energía del fotón liberada por un solo enlace Che. Como las escalas de energía coinciden, es plausible que el entrelazamiento de los fotones pueda pasar a los canales iónicos. Es decir, los pares de fotones entrelazados, emitidos a través de la radiación en cascada pueden unir el K más canales iónicos en diferentes posiciones por entrelazamiento. Cuando una neurona activa un canal, afecta el estado de los demás a través de la medición cuántica, creando probables correlaciones no locales entre ellos. Los polaritones dentro de una mielina involucran una gran cantidad de estados vibrónicos, 17. Como resultado, el efecto de las fluctuaciones térmicas en los estados del polaritón, es decir, fotones, puede ser insignificante. En los últimos años, se utilizaron sistemas similares, como conjuntos de átomos fríos, 40, como memorias cuánticas, que pueden proteger el entrelazamiento cuántico entre fotones. Cuando el entrelazamiento local generado en cada neurona puede extenderse a una región más grande a través del intercambio de entrelazamientos, 6, las neuronas en el cerebro se correlacionan aún más. De esta manera, el entrelazamiento puede propagarse dentro de las vainas neuromedulares, sirviendo como un recurso de comunicación cuántica en el sistema nervioso. Posiblemente, pueda ofrecer un mecanismo de sincronización a distancia,